periodistas, sino entre todos, si esto era solamente un hecho aislado o era parte de algo más. Bueno, se va conociendo un poco más, ya fueron detenidos. Tenemos ya conectada a Paola Basantes, que es asesora en comunicación política y militar y trabaja en el canal TC 10 de Guayaquil, que es donde se produjo hoy este atentado, este ingreso de un grupo de narcos en el canal, en vivo, ¿no? Mientras el canal... Chicos, son periodistas, pregunten, la tenemos a nuestra colega, es una de las noticias del día. Paola, ¿cómo estás? Muy bienvenida a esta noche. ¿Cómo están viviendo? ¿Me estás escuchando? ¿Me recibís bien? Sí, claro que sí, te escucho muy bien. ¿Vos estabas en el momento en que ingresaron estos criminales al canal? No, la verdad no. Sin embargo, es sumamente grave lo que está ocurriendo en territorio ecuatoriano. Todo el tema de terrorismo ha tomado control a nivel nacional. Todo Ecuador está en estado de emergencia, en estado de excepción, en estado de pánico. Es realmente caótico todo el ambiente que se está viviendo en Ecuador en estos momentos. Me recuerda los años 90, todo el terrorismo que se vivió en Colombia. Es muy similar, es prácticamente lo mismo. Y este es el resultado simplemente de la improvisación, de poner políticos sin experiencia, de poner políticos a dedo. Son 7 años de odio, se desinstitucionalizó Fuerzas Armadas, se desmembraron los sistemas de inteligencia, se evitó dar el control y los recursos económicos suficientes para que se puedan tener buenos planes de seguridad a nivel nacional. Recuerda que el tema de Fuerzas Armadas es vigilar tanto la seguridad interna. Ahora, Paola, perdón, me gustaría ir buscando un tuit del presidente Noboa donde habla de los grupos terroristas que operan en Ecuador. ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué este ingreso? Porque nosotros aquí encontramos un paralelismo con lo que sucede en Rosario, ¿no? Los grupos narcos atacan medios de comunicación, las comisarías están valladas, de hecho han amenazado al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, a su familia, a una provincia, digamos, nuestra aquí en la Argentina. La familia de Puyaro tuvo que salir de Santa Fe. ¿Por qué vos creés que entraron de esta manera? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué tienen a los medios de comunicación como objetivo? Bueno, primero por el tema de crear el terrorismo, sembrar el terrorismo, y lo han logrado. Justamente saben que una de las fibras más sensibles, uno de los poderes del Estado, son los medios de comunicación. Entonces simplemente están yendo de menor a mayor escala. Porque, insisto, este no es un tema de bandas delincuenciales estructuradas, no, estamos hablando de un sistema de terrorismo que se implantó en el Ecuador y que esto no va a disminuir, sino que por el contrario, esto va a ir aumentando. Esto va a ir aumentando porque obviamente las personas no solamente están cayendo en un pánico, las personas están pensando incluso en migrar. ¿Por qué? Porque Ecuador siempre fue un país de paz. Ecuador siempre fue un país de paz, coches bombas, asesinatos, sicariatos, toma de delincuencia organizada. Eso no era un escenario en el Ecuador en los años de Rafael Correa. Pero vuelvo y te repito, más pesó el odio, las mentiras, desmembraron por completo el Estado, se dividieron, todas las empresas estatales las privatizaron, pusieron a amigos en cargos políticos de seguridad. ¿Vos te referís al gobierno de Rafael Correa? Yo me refiero, a ver, con Rafael Correa estábamos mejor. Y yo no fui correísta. Yo fui muy crítica, pero respetuosa del señor presidente Rafael Correa. Pero mi colega, perdón, te quiero hacer una consulta, Paola, mi colega Fran Jueguen. ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. Yo te quería preguntar cómo está hoy la situación de la calle, allí en Quito. Me comentan que hoy había algunas colas para cargar nafta, que los comercios cerraban temprano, que había mucha preocupación, que la gente volvía a su casa temprano para encerrarse. ¿Cómo está la vida cotidiana o cómo impactó esto en la vida cotidiana de los ecuatorianos allí en Quito? De manera negativa, obviamente. La gente, como te digo, está con pánico. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Están yendo a los supermercados a abastecerse de comida, de agua, de insumos, y no saben realmente para dónde ir. Van para el norte del Ecuador,
para el sur del Ecuador, para el oeste, migran al extranjero. Acordémonos también que la situación económica del Ecuador es muy mala, a pesar de ser un país dolarizado. No existen fuentes de empleo. Existe solamente desempleo. Destrozaron la patria, destrozaron el Ecuador en 7 años. No le queda ni la sombra. Paula, te hago una pregunta respecto de Noboa. Tengamos en cuenta el contexto de que su antecesor como candidato a presidente fue asesinado, él sufrió un atentado como candidato y ahora esta situación. ¿Qué se respira en Ecuador? ¿Existe la posibilidad de que Noboa tenga problemas de continuidad o se siente que está firme en su cargo en este momento? Obviamente, está en la cuerda floja, porque un país que está en estado de excepción, está en estado de guerra con este caos, obviamente estaría en una cuenta regresiva. Entonces, no solamente que tenemos a un Ecuador pobre, a un Ecuador sin Estado de Derecho, a un Ecuador con terrorismo, a un Ecuador con desempleo, sino que también tenemos ahora inestabilidad política. ¿Cómo pudimos pasar de 10 años de gobierno estable a ahora estar, en menos de 4 años, Ecuador vuelve a tener 2 presidentes? Estamos retrocediendo en el tiempo. El Ecuador, como vuelvo y te repito, ahorita lo único que le queda al presidente Noboa es, primero, poner un comandante de Fuerzas Armadas y ministro de Defensa que sean del ejército ecuatoriano. No poner personas que desconocen el tema. Primera cosa, ponga un comandante, un excomandante de ministro de Defensa. No ponga arquitectos, no ponga ingenieros, no ponga eso. Y segundo, no meta presión al narcotráfico, sino va a tener peores resultados. ¿Quién no meta presión al narcotráfico? O sea, el tema de... Te quiero compartir, Paola, perdón, un tuit de Noboa, que te lo quería mostrar antes, lo tenemos ya, donde él habla de, bueno, diversos... ¿Lo querés leer, Cami? Sí, he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligrantes. Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P27, los Tiburones Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones R7 y Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Paola. Así es, lo que les decía, no son actos delincuenciales, no son estructuras delincuenciales organizadas, sino estamos hablando de terrorismo. Y es la primera vez en la historia de la República del Ecuador que se dan estos actos. Ahora, ¿por qué? Por improvisación, porque pusieron de presidentes a personas que nunca ejercieron ni siquiera un cargo de concejal municipal. Estas son las consecuencias. Es todo. Bien, no sé cuánto conocés, Paola, de la Argentina, pero recién estábamos con nuestro colega Jan Libares y él decía, bueno, en la Argentina podría pasar, hay un avance muy grande en algunos sectores, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, del narco, de grupos del narco. No sé si conoces mucho de la Argentina, Paola, ¿cuánto conoces? Tuve el gusto de estudiar allá hice un diplomado. Ah, bueno, nosotros acá tenemos una figura muy famosa que es Jaime Durán Barba, que es... Obviamente. En la Universidad Nacional del Cuyo. Claro, estudió... Hay muchos ecuatorianos que fueron a la Universidad Nacional. Estudió ahí, ¿no, Jaime? Sí. Y además, bueno, es un analista político al que consultamos mucho. ¿Crees que puede haber algún paralelismo en cuanto, porque también vos tenés una expertise en el tema, en cuanto al avance del narco en la Argentina y en Ecuador? Claro, claro que sí. El tema es que se desbordó el tema del narcotráfico. Ya no es un tema exclusivo de Colombia. Estamos invadidos a nivel de continente latinoamericano especialmente. ¿Y por qué se debe esto? Porque no existen las fuentes de empleo. Los estados no están garantizando salud, alimentación, vivienda, trabajo, fuentes de ingreso. Y ahí se mete el narco para garantizar eso, ¿no? El narco compite con el Estado. Bueno, acá lo que se dice es
el narco compite con terminar la escuela secundaria, ¿no? Porque el narco le promete a los soldaditos de la droga las zapatillas de marca y el celular en 3 meses versus ir a estudiar. Esto es una competencia que hay en los barrios vulnerables de la Argentina. Sí, es exactamente eso. Si no tengo trabajo, tengo familia, tengo hijos y necesito alimentarme, son necesidades básicas. Obviamente, entonces los jóvenes, ¿a qué se están dedicando? Sicariato, microtráfico, narcotráfico, molestia narcotráfico. Ignacio, ahora la perdón. Sí. ¿El Estado ecuatoriano está en capacidad de enfrentarse a un terrorismo, a un narcoterrorismo a un nivel de los años 90 en Colombia? Lo dudo. Lo dudo muchísimo. Porque si ni siquiera un presidente que se eligió mediante elección popular pudo mantenerse. Guillermo Lasso no terminó el mandato. Noboa recién ganó, pero mira cómo empieza. Si no logra tener el control total, obviamente tienen los días contados. Y nuevamente tendremos un nuevo presidente. Es decir, 3 presidentes en menos de 4 años. Ignacio. Paola, una cuestión que me dio curiosidad, aprovechando que estás acá. En Argentina se instaló el debate de la dolarización y entonces a partir de eso se miró mucho el modelo económico de Ecuador. Y hoy escuchaba algunos comentarios diciendo que la dolarización favorece el financiamiento del terrorismo y del lavado de dinero. ¿Cómo vos encontrás alguna correlación ahí? O sea, ¿viste que el contexto o el marco así de dolarización puede llegar a favorecer eso o nada que ver? En lo absoluto. Mi estimado, ¿desde cuándo existe droga en Colombia? ¿Y Colombia está dolarizada? No. Sí. No, hay varios ejemplos también. Costa Rica está prácticamente dolarizado y tampoco tiene problemas con no. México maneja dólares. ¿No? Entonces dejemos de quitar los mitos, dejemos de asustar a la gente, dejemos de desinformar. El problema de la dolarización, o sea, nada tiene que ver con el tema del terrorismo. ¿Por qué le quieren culpar? O sea, ¿qué vinculación existe el dólar con el terrorismo? No existe. No, bueno, ponían como ejemplo El Salvador, que tiene serios problemas de seguridad interna, y Panamá también tuvo algunos conflictos en tema de lavado de dinero, pero es una pregunta lo mío, porque estuvo instalado hoy el tema, desde el desconocimiento. Una intriga. Una curiosidad. Exacto, una intriga periodística, en fin, una serie de cosas, pero no, si Argentina se dolariza, obviamente va a tener un mayor equilibrio económico, pero la pregunta es, Ecuador está dolarizado, pero no hay fuentes de empleo. Entonces, ¿qué hacemos con que sea un país dolarizado si no tenemos fuentes de trabajo? Nada. Paola, Ecuador, si no fuera por el dólar, estaría peor que Venezuela. Ah, mira, bueno, porque esta es la duda que quedaba, ¿no? Bueno, Paola Basantes Heredia, muchas gracias por la comunicación, bueno, por habernos contado de primera mano lo que está pasando. Estábamos tratando de establecer una comunicación con una colega tuya que estuvo ahí, que estuvo en el momento del ataque. Bueno, no lo podemos lograr porque evidentemente, bueno, debe ser caótica la situación ahí. Pero bueno, te agradecemos mucho, Paola, este contacto. ¿Lo retomamos a juez? Bueno, Paola, mil gracias y bueno, que puedan transitar esto con la mayor paz posible. A sentarse, a crear mesas de diálogo.